Bienvenidos a un podcast más de Fuego Aliento. En esta ocasión tenemos a mi querido hermano Javier Gutiérrez Lozano, una persona que en los otros capítulos, eh, esto es como una familia, los vamos rescatando y los vamos sumando a estas anécdotas porque creo que en cada una de las entrevistas pasadas ha sonado este nombre y ahora tiene rostro, Mm. ¿no? Bienvenido, hermano. ¿Cómo has estado? Hermano, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí en este proyecto que conozco desde hace un par de años, ¿no? Al menos en la parte estructural y en la parte sobre todo del deseo y el sueño de tenerlo. Y me da muchísimo gusto que a pesar de los obstáculos que se fueron apareciendo, ¿no? A lo largo de estos años, que lo hayas logrado, que se haya montado este estudio y que además pues ya hay varios personajes que además les guardo mucho cariño y además pues es un honor que me hayan mencionado. Y ahora estar compartiendo finalmente contigo es un placer. Pues el placer es mío, hermano. Sin duda eras de las personas que tenían que estar en este podcast porque conoces la historia, conoces de qué se trata, a dónde vamos y lo que queremos, ¿no? Lograr con este tema. Y bueno, vamos a arrancar, como con todos, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es y cómo fue que te incorporaste a este tema de la poesía, de la literatura? Si tienes un momento claro, ¿no? En el tiempo, en tu niñez, en la adolescencia, donde dijiste, esto es lo mío, esto me atrapó, me llevó, y bueno, eres de las personas que conozco y reconozco que han seguido en este mundo, ¿no? Que no es sencillo, que no es fácil y que muchas veces gente se queda en el camino. Y tú no. Tú has avanzado y has seguido y has conquistado no solamente México, sino otros países. Muchas gracias, hermano. Pues tengo uno que es clave, definitivamente. Sin embargo, sí puedo pensar quizás en un par de momentos anteriores, ¿no? Em, Yéndonos a los primeros años de niño, em, mi madre siempre me leía antes de dormir cuentos, ¿no? De los hermanos Grimm, de los Andersen, de Oscar Wilde. Y yo creo que eso hacía definitivamente el forjar la imaginación en mí, ¿no? Claro. Y tener un interés. Y además, pues a pesar de mi corta edad, creo que sí tenía un impacto, sobre todo los cuentos, por ejemplo, de Wilde, ¿no? Sí, sí, sí me llegaban a tocar el corazón. Posteriormente, eso alrededor de los 5 años más o menos, ¿no? Ok. 5 o 6. Después, quizás por ahí de los 10, más o menos, entre los 8 y los 10, muchas veces jugaba a hacer libritos. Ilustraba, ¿no? Hacía algún dibujito y los iba recortando. Escribía historias muy, muy pequeñas, ¿no? De 10 páginas, una cosa así. Y después los iluminaba como si fuese un librito pequeño, Ok. los engrapaba y dizque los vendía, ¿no? Entiendo. Eso. Luego, tengo muy claro que el primer poema que escribí, que fue un intento obviamente fallido, pero al fin y al cabo se logró Sí. tener un fin, lo escribí entre los 16 y los 17 por los motivos que normalmente un joven de esa edad lo escribe por un rompimiento, ¿no? Por un desamor y bueno, se perdió, digo, afortunadamente se perdió ese poema porque debió de haber sido malísimo. Recuerdo un poquito cómo se había estructurado con un fondo terrible porque además lo había llevado a la computadora. Bueno, se perdió. Pero sí tengo muy claro que fue como ese origen, ese inicio, mi primera introducción oficial a la poesía. Y después en la preparatoria tuve una excelente maestra de literatura que su especialidad no era la poesía, era el cuento corto, y ella tenía una obsesión de cierta manera positivo
con el boom latinoamericano. Y eso hizo que a través de ella, que yo siempre la invito a mis presentaciones y si va, trato obviamente de mencionarla, que le guardo muchísimo cariño, la quiero mucho, siempre la voy a recordar. Me introdujo a autores como Julio Cortázar, que veo que tienes un libro ahí, a Adolfo Bioy Casares, al propio Borges, a Neruda, a Benedetti. Eh, Mi experiencia, esa primera experiencia con Neruda y Benedetti, no fue muy satisfactoria, no, no me clavó. De hecho, son autores que respeto mucho, que he leído, que no son de mis favoritos, pero por supuesto que son trascendentales. Claro. Pero el cuento fue el que me llamó y me introduje en el cuento probablemente desde los 17 hasta tal vez los 19, más o menos, ¿no? Ok, Entro a estudiar relaciones internacionales. Esta parte es interesante porque cuando te hacen todos estos exámenes psicométricos en la prepa y demás, mis puntajes más altos era para estudiar literatura. O sea, no había más, ¿no? Y mi segunda opción era relaciones internacionales. Quizás por algunas sugerencias familiares, claro. por perspectivas sociales, etcétera, etcétera. Dije, bueno, me voy a morir de hambre, ¿no? Y yo también decía, tampoco quiero ser profesor, tampoco quiero que mi última opción sea ser profesor de literatura, ¿no? Porque lamentablemente en este país, y sucede mucho en Latinoamérica, se ve a la figura del profesor como el profesionista que no llegó a tener otra chamba y solo le quedó ser profesor, ¿no? Hoy en día lo comprendo de una forma completamente distinta, porque a Pero en eso ese me momento dedico. era, En ese momento era quizás lo que tenía, ¿no? Una mente muy joven, ¿no? Muy imberbe. Y dije, no, voy a estudiar relaciones internacionales para no morir de hambre y estar buscando trabajo. Ahí seguro encuentro. Empiezo a estudiar relaciones internacionales. No me siento del todo cómodo. Hay algunas materias que me gustan mucho, otras que no tanto. Sobre todo me gustaba mucho la parte que involucraba la investigación periodística. claro. Pero ya la formalidad, no, me alejó un poco. Hay en aquel problema del 2010, 2007, perdón, retiran las becas de toda la universidad por un tema político, pierdo mi beca, me meto a estudiar un año derecho, me va muy bien, me gusta mucho, pero sé que no es lo mío. ¿Cuánto tiempo estudiaste relaciones internacionales? Estudié un semestre primero, O sea, luego luego, al luego. semestre cuando pasa este tema Sí, ajeno es correcto. y le pegas después un año a Un año derecho. al derecho, me va muy bien, soy uno de los promedios más altos. Me vislumbro quizás como abogado, pero hay un momento empezando el tercer semestre donde digo, no más, no más. Y viene otra situación fortuita. Se detienen las clases por la pandemia del H1N1. Claro. Yo estaba en secundaria, creo. Mira, mira, se Sí, detienen las clases en ese momento y entonces es una pausa necesaria que tengo yo para reflexionar si quiero seguir ahí o no. Y bueno, después de una colisión que mi mamá me encuentra realmente eh, preocupado, me dice, no te preocupes, yo te ayudo, vamos a hablar con tu papá para que te cambies. Me cambio otra vez a relaciones internacionales, me va bien, ¿no? Empiezo desde cero. Llego al quinto semestre y en el quinto semestre, cuando yo estoy esperando llegar a mi tema favorito de las relaciones internacionales, que es la guerra de Yugoslavia, lo veo en media hora, cuando en realidad yo lo que quería era profundizar mis estudios en eso. Casi, casi el por qué yo termino estudiando relaciones internacionales es por Yugoslavia, ¿no? ok. Y me decepciono y entonces me obsesiono para poder irme y estudiar allá. Aplico literalmente a todas las universidades de los Balcanes que encontré. O sea, desde Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia y Montenegro. Todas. Todas las que encontré en internet. En muchas me aceptan, pero tenía una que era predilecta, que también me aceptan y me convocan para postularme para una beca que entrega el Ministerio de Educación de Serbia
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir de unos estudios, respaldo y un ensayo, me gano la beca y me voy a estudiar y me quedo allá 3 años, ¿no? Para terminar mi carrera. Pregunta, ¿de dónde viene este amor por Yugoslavia? Fíjate que es una pregunta que me han hecho de manera constante aquí y allá, ¿no? Es decir, ¿por qué te vas a Serbia? ¿Por qué te vas a Yugoslavia? Y allá, Claro, ¿qué hace un mexicano aquí? ¿No? por Creo supuesto. que esto se debe definitivamente a... Mis padres siempre han sido muy apegados a los medios de comunicación, no en forma laboral, sino más bien en mantenerse informados. Son Ok, personas que en todo momento están viendo las noticias, están escuchando a la radio, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo las primeras visualizaciones que tuve de la televisión y sus noticiarios de la guerra de Bosnia, ¿no? Y veía a los niños que probablemente tenían mi edad y que mi preocupación era tener un cochecito nuevo y yo veía a ellos que no comían, estaban en una situación terrible jugándose la vida y me impactó mucho, creo que desde ahí ya tenía esa sensibilidad por el otro, ¿no? ok, Y luego más adelante, cuando iba en cuarto de primaria, también tuvimos una maestra eh, que también tenía esta preocupación quizás por las situaciones bélicas y nos hacía mucho énfasis en termínense su comida, no dejes el lunch así, porque tú tienes para comer, pero los niños de Kosovo no lo tienen, ¿no? Entonces otra vez el tema de los Balcanes claro. y ya desde ahí tenía un interés fortísimo, ¿no? Por la zona. Se fue expandiendo, nunca se murió, Correcto. hasta relaciones internacionales, no descubrir que ahí podías, digamos, expanderte, ¿no? Sobre el mismo tema y decides migrar. Migro, eh, como había obtenido esta beca a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación de Serbia, eh, tenía más probabilidades de poder ingresar a la embajada, ¿no? Que otras personas. Y aplico para hacer mi servicio social, bueno, mis prácticas profesionales, a decir verdad, y quedo y después me quedo, ¿no? Entonces estuve laborando como asistente en la parte política de la Embajada de México en Belgrado, en Serbia. Es una embajada concurrente porque tiene a cargo Bosnia, Macedonia, Montenegro. Y pues me encanta la parte diplomática. Sin embargo, aquí es cuando hay el plot twist, ¿no? Ok, Y este cambio radical, porque si te das cuenta, pues mi perfil es orientarme completamente al ámbito diplomático, ¿no? por supuesto, y no muchos llegan, Claro, claro, y la verdad es que me siento un afortunado por haber llegado. Tenía quizás 22 años, ¿no? Estaba muy joven. por supuesto. Puedes forjar una carrera, Correcto. Y mientras, bueno, era una vida que disfrutaba mucho. Yo siempre he sido muy trabajador, tú lo sabes. sin duda. Siempre estoy de arriba abajo, soy muy Claro. inquieto. Sí, sí. Entonces, trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la embajada, terminaba, comía y a las 4:30 empezaban mis clases de terminar la carrera e inscribirme a una especialidad, ¿no? Que es un máster, ¿no? Ujú. Entonces prácticamente dejaba todo a las 10 de la noche y volvía, ¿no? Así de lunes a viernes. Una golpiza, pero disfrutaba mucho. Bueno, Eh, aparte a esa edad, quieres comer el mundo, claro, todo te sabe bien, no te cansas, ¿no? nunca. Nunca. Y hoy, qué difícil es, Claro. pero bueno, trajo sus frutos. Aquí viene el cambio radical, ¿no? Eh, por alguna razón, no la entiendo. Jamás supe por qué. Nunca le caí bien a la embajadora. Nunca. Lo supe desde el día uno que llegué. Em, y pues trataba de cierta manera de buscar algún tipo de pretexto para eh, dar Echarte. algún problema, ¿no? O echarme la culpa, exactamente. Un día yo me equivoqué, a decir verdad, sí, puse una palabra, ¿no? Quizás escribiendo un reporte lo hice rápido, lo escribí mal, pero era una sola palabra, ¿no? O sea, tampoco era algo gravísimo. Y ni siquiera se había mandado, yo se lo mandé para que lo revisara y ya después se aprueba y se manda, ¿no? A SR. Y me regañó tremendamente como si hubiese cometido un pecado
y me echó, ¿no? Así, de plano. Así. Entonces, bueno, pues yo me regresé a casa, al día siguiente volví como si nada hubiese sucedido, me manda a llamar el ministro, em, que es el segundo a cargo, y que siempre había sido muy cercano a mí, ¿no? Y yo veía que él me miraba por la forma en la que me trataba como su hijo, ¿no? Era como su hijo putativo. Y se me acercó y me dijo, licenciado, la, la embajadora ya no lo quiere aquí. Pero pensé en algo. No puede estar en la parte de análisis político porque ella es la que está encargada. La única manera de quedarse aquí, si usted quiere quedarse, es que esté a mi cargo, ¿no? En la parte cultural. ¿Aceptaría? Dije, sí, Claro, listo, está bien. Bueno, tu primera chamba es que ordenes la biblioteca, ¿no? Que la tenemos hecho un caos. Y voy, y bueno, es una biblioteca gigantesca, es la biblioteca más grande de toda Europa del Este en español. Es una locura, ¿no? Me encuentro primeras ediciones, libros firmados de Paz, de Rosario Castellanos, eh, de Efraín Huerta, y sin querer estoy de nuevo en el gusto de la poesía, ¿no? Que había abandonado. Y me dice días después, ¿sabes qué? Hay que detener un poco esto porque tenemos que organizar, había recientemente muerto eh, Carlos Fuentes. claro. Y me dijo, tenemos que detener esto porque vamos a organizar dentro de las celebraciones importantes que tenía la embajada, era organizar siempre el Día de Muertos, ¿no? Y el Instituto Cervantes nos va a prestar su escenario para montar una ofrenda, tenerla todo el mes, ¿no? Todo el mes de noviembre, bueno, la mitad de octubre, la mitad de noviembre, y vamos a hacer la inauguración haciendo un homenaje a Carlos Fuentes. Fantástico. Y yo me enamoro, ¿no? De estas actividades culturales literarias. Y me encanta, me encanta. Cuando dices Cervantes, ¿te refieres a que había en, ahí en Serbia algún espacio dedicado a él? El Instituto Cervantes es el instituto dedicado a la lengua española eh, más representado, más grande, más importante del mundo. El gobierno español ha dedicado desde hace muchos años un presupuesto bastante interesante para tener institutos Cervantes alrededor del mundo, en las principales capitales del mundo, donde no se hable español, Ok, para difundir la lengua. Entonces, bueno, hay un instituto Cervantes, por ejemplo, en, en la Universidad de Virginia, en Madrid, bueno, en Madrid obviamente, pero en Budapest, en Belgrado, en Viena, en Dublín, en Londres, etcétera, ¿no? ok, Y hacen actividades relacionadas al fomento de la lengua, que de hecho el actual director internacional, el director general del Instituto Cervantes es el querido Luis García Montero, ¿no? el gran poeta. El gran poeta, es correcto. Bueno, entonces tenemos que organizar eso y me encanta, me encanta. Para ese momento, el ministro me dice, licenciado, yo sé que usted escribe poesía. ¿Por qué ese día no escribe un poema para los muertos? ¿No? Y lo lee. Y dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Escribí un poema, lo leí ese día, hicieron la traducción al serbio, entonces, bueno, pues se dio y me enamoró. ¿Ese aún lo conservas? No lo conservo porque no me dieron nunca la traducción, pero tengo otro que escribí posteriormente en otro evento y ese sí conservo la traducción. Excelente. Muy bien. Eh, bueno, pues entonces lo que sucede después es que eh, empiezo a involucrarme en muchos eventos culturales, literarios, fomento de la lengua, visitar escuelas primaria, secundaria, preparatoria, hacer presentaciones de literatura mexicana en otras universidades. Me encanta, ¿no? Me encanta. Y dentro de todo esto, también empiezo a tener una estrechísima relación con la Universidad de Belgrado, que es la universidad de donde me graduó, pero con la Facultad de Filología, que tenían en aquel momento una revista en español que se llamaba Revista Reflejo. Estaba
dirigida tanto por la Facultad de Filología, el Departamento de Español y la Asociación de Hispanistas de Serbia. Me invitan a colaborar, escribo alguna que otra columna y posteriormente me invitan a ser editor. Ahí son mis primeras eh, irrupciones, ¿no? Dentro del ámbito editorial. Y empiezo a, junto con algunos otros poetas, claro, por supuesto, porque todavía no tenía desarrollado una totalidad la posibilidad eh, de traducir. Ok, Empiezo a publicar autores, ¿no? Autores que me gustaban, algunos autores mexicanos. Tradujimos en aquel momento, por ejemplo, a Ali Calderón, eh, y lo publicamos, a Fernando Valverde, etcétera, etcétera. Un día, Ali Calderón me dice, oye, hay un poeta español que creo que conoces, que es muy bueno, es muy importante, que quiere hacer una investigación sobre unos criminales de guerra en Serbia, pero no habla inglés, no habla serbio, obviamente. ¿Y qué te parece si te pongo en contacto? Se llama Fernando Valverde. Le dije, claro, yo lo conozco, por supuesto, ponme en contacto. Nos ponemos en contacto, hablamos por Skype, terminamos hablando hasta las 3, 2 de la mañana. Nos hicimos amigos de forma inmediata y agendamos que en marzo del año 2012, Fernando me iba a visitar junto con su, en aquel entonces, novia periodista, ok, Nieves Prados, y íbamos a recorrer Belgrado, íbamos a ir a los lugares más peligrosos. Nos hicimos amigos de forma inmediata, ¿no? Eh, Buscamos a criminales como los últimos pasos de Ratko Mladic, un hombre que el 11 de julio de 1995 eh, organizó el genocidio de 8.000 bosnios un solo día. A Radvan Kadrajic, que se había escondido por ahí, por Belgrado. Fuimos a tumbas, fuimos a un bar que era peligrosísimo. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. claro. Fernando me quiso pagar por ese tour, de cierta manera, tour peligroso. Y le dije que de ninguna manera. Y me dijo, bueno, entonces tienes que aceptar, porque yo sé que escribes poesía. Me lo dijo Ali Calderón. En ese momento Círculo de Poesía publicó mis primeros poemas. Y me dijo, te voy a invitar al Festival Internacional de Poesía de Granada para que puedas participar en estos eventos. Y fui y me di cuenta que era mi vida eso. Nunca había estado tan feliz como estuve en ese festival. Aprendí mucho, me ¿Qué edad fue muy bien. tenías? Tenía por ahí de 24, más o menos, ¿no? Muy bien. Y me cambió la vida. Regreso a Belgrado, tengo invitaciones, tengo una invitación a un festival en Nigeria, que al final por circunstancias ajenas no, ya no pude ir, lo hicimos en línea, una invitación en Sarajevo, una invitación en Barcelona, otra invitación dentro de Serbia. Entonces, de cierta manera, mi vida literaria comienza, ¿no? De un momento a otro. Y le empiezo a gozar y me empiezo a alejar del ámbito diplomático. Termina mi beca de estudios, porque en esta beca me daban un departamento y me pagaban por estudiar. Ok, Termina, ya no puedo sostenerme, ¿no? Porque la paga en aquel momento pues era mínima, ¿no? Dentro de la embajada misma. Me regreso a México y le digo a mis padres, voy a dejar mi vida relacionada al ámbito internacional y voy a dedicar mi vida a la literatura. Y empiezo como profesor de literatura y aquí me tienes. ¿No buscaste de alguna forma poderte quedar en Europa y continuar con esta parte literaria? ¿No lo Eh, pensaste quizá? lo pensé y tan lo pensé que había aplicado para continuar, que me dieran un año más de beca, Ok, cosa que me la dieron. Sin embargo, me la dieron para el curso eh, para 2015 sería. Sin embargo, ya no había paga, había departamento y había beca de estudios para que no pagara un solo peso, pero ya no me daban dinero para mantenerte. para mantenerme.
y como no estaba produciendo, porque ya no, tampoco estaba en la embajada, la situación en Serbia era terrible en aquel momento, digo, sigue siendo en cuestión laboral, pero en aquel momento había un 51% de Desempleo. desempleo. Es una cosa infame, ¿no? Era muy difícil para mí poder lograr algo que me diera para vivir, ¿no? Mis padres estaban enfrentando una situación económica también bastante complicada como para que me pudiesen apoyar y decidí volver y no me arrepiento. Ok. Bueno, sí, ya de ahí para acá toda esa historia. Ajá. Afortunadamente. Bueno, has estado en miles de proyectos. Como dices, eres una persona que está de arriba para abajo, muy familiar también. Ahora que tratas de dividirte entre la parte familiar, la parte laboral, esta pasión por la que seguía muchas veces la vida. Em, Ahora que llegas a México, y claro, creo que tienes el apoyo de tu mamá, ¿no? Desde que decides regresar a relaciones internacionales. ¿Qué pasa cuando les dices esto, ¿no? Que todo ese tiempo que fuiste forjándote te llevó a otro camino muy lindo y que ese es el que quieres seguir. Bueno, creo que en mi núcleo familiar, que además es muy pequeño porque soy hijo único, ¿no? Ujú. Existía un equilibrio muy, muy notorio, ¿no? O sea, mi padre siempre fue el de la decisión estricta, eh, y mi madre fue la personalidad benevolente, ¿no? Entonces, digo, aprendí muy, muy bien de los dos. Mi padre, por supuesto, pensando en el riesgo, porque él habría querido que yo estudiara derecho, ¿no? Claro, Eh, y después, bueno, quizás terminé en relaciones internacionales, pero después renunciar a todo, ¿no? Llegando afortunadamente lejos, ¿no? O sea, ya estando dentro de una embajada, por supuesto. eh, quizás poniéndome un poquito más las pilas, preparando más, lo que fuese, tal vez hubiese quedado, ¿no? Me hubiese podido quedar allí. Sin embargo, aposté todo por la pasión y así ha sido mi vida, ¿no? Aposté por la pasión. Por supuesto que en la vuelta, digo, siempre cuidaron mucho las palabras mis padres conmigo, pero al tener yo esa sensibilidad, yo notaba que había ese disgusto, quizás, ¿no? Que había dejado todo, que había renunciado todo. En ambos, Eh, no, creo que era más en la parte de mi padre, fungiendo su papel, ¿no? Porque claro, debe haber, por supuesto, este equilibrio. Y mi madre, por el otro lado, con una benevolencia que muchas veces tampoco ayudaba, ¿no? Porque podría aplaudir cualquier cosa. sí, Eh, Al fin y al cabo, lo interesante es que he tenido mucha fortuna y no me ha faltado trabajo en ningún momento. Eh, lo he buscado por todos lados, regresé a México, empecé dando clases en el propio instituto donde yo me gradué, ¿no? En la prepa, y, y empezó mi carrera docente también. Y algo que me encanta y que me hizo cambiar la perspectiva, como lo mencioné al inicio de este podcast, claro, me encanta. Entonces, pues he vivido de la literatura, de la docencia y de proyectos culturales, ¿no? por supuesto. Bueno, también eres director de una de las editoriales que hoy en Puebla y me atrevería a decir que en México tienen, tienen un buen nombre, ¿no? Lo has construido, digo, tampoco ha sido fácil. Claro. Tiene que 10 años, ¿no? Ya, Estamos a punto de cumplir 10 años, es correcto. ya 10 años, porque sé que el mensajito que me mandaste dije, ya, Claro. ha sido un camino largo, no ha sido sencillo y se rompe mucho este tema platicando con las otras personas que han venido sobre este tema de mito o realidad, que las personas que se dedican al arte, en este caso a la literatura, no pueden vivir de ello. ¿Qué opinas de eso? Yo podría decir que es un camino, no es un camino fácil, no obstante, creo que ningún camino es fácil, ¿no? Claro, Eh, Podría decirte que quizás encontrar un trabajo que de pronto, estudiando literatura, sea remunerado de forma inmediata y de una forma, eh, pues, grande, importante, es difícil. Sin embargo, por el otro lado, mi esposa es abogada, conozco bien el ámbito del derecho
Y mucha gente termina estudiando derecho porque sabe que ahí hay mucho dinero, ¿no? claro, Sin embargo, si tú llegas a alguna dependencia gubernamental y estás comenzando, tal vez te ofrezcan menos de lo que yo ganaba como profesor, ¿no? Em, Creo que no depende prácticamente de lo que estudies. Más bien vivimos una situación política, social, económica en nuestro país que estudies lo que estudies es difícil, no te garantiza nada. no te garantiza nada, pero por el otro lado también te motiva, lamentablemente te motiva a ser creativo, imaginativo para decir de dónde voy a sacar para comer, ¿no? Claro, claro. Entonces yo lo vería así. Ok, y una vez entrado ya en este camino, ¿cuál es el objetivo? O, digamos, sé que este tipo de pasiones, al menos como yo lo siento, es una manera de vivir, ¿no? Que no puedes vivir sin esto y tampoco puedes apostarle todas las canicas, ¿no? O sea, en esta parte de ser escritor, ser profesor, ser director de una editorial, en ese mismo instante, pues administrar ese negocio, esa empresa, editar a los poetas, a los que escriben. Es una serie de varios escalones para poder estar bien, ¿no? Y llegar a esa cima. Em, pero tú, enfocándonos de acuerdo a lo que escribes, ¿tiene como algún enfoque hacia algo o hacia alguien? Tu poesía eh, es un grito de auxilio, es una, bueno, eh, tal vez estoy dando un poco de lo que yo pienso sobre lo que escribes, pero antes de dar mi punto de vista, tienes algo muy claro, ¿no? A la hora que lo haces, a quién tiene que llegar, por qué es esto, eh, cómo es eso cuando experimentas todas estas sensaciones, qué piensas, qué sientes y que lo materializas, ¿no? A la hora de que quede en un poema. Te voy a compartir algo que quizás se aleje un tanto de esta parte artística literaria. Como tú bien sabes, a mí me gusta mucho el tema esotérico, por ejemplo. Y es muy curioso que cada vez que me han hecho lecturas de distintos tipos, siempre coinciden en algo que yo lo sé porque yo lo vivo dentro. Y me dicen, pareciese que tu personalidad estuviese hecha para compartir y para guiar a la gente. Y creo que todos mis proyectos involucran eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cómo comenzó Alcorce, esta editorial. Comenzó con el propósito de poder publicar autores que les habían negado la publicación anteriormente o que no tenían la capacidad económica para poder pagar un libro, ¿no? Y como yo me enfrenté a ello, como Claro, mis primeros dos libros fueron una osadía, una verdadera osadía, incluso los tres primeros libros, una osadía encontrar quién me los pudiese publicar, sabía lo difícil que era. No obstante, está lleno de talento el mundo, México, nuestra ciudad. Y así empecé, ¿no? Con ese propósito. Cuando escribo un libro, de misma manera, creo que en la gran mayoría de los libros que he escrito, tienen ese propósito de compartir. Yo te voy a contar qué es lo que se vivió en los Balcanes y no lo que te dicen por algún tipo de conveniencia los medios de comunicación. Yo te voy a contar que dentro de las historias de violencia, no solamente son números, estadísticas y nombres, sino hay una familia detrás, hay un ser humano lleno de sueños que se le coartó la vida, ¿no? Si yo te voy a contar acerca de las ciudades, yo te voy a contar cuáles son los sueños que hay dentro de esas ciudades. Y siempre quiero guiar, compartir, ¿no? Fomentar valores sin querer, ¿no? Pero termina siendo eso. Con la claro, fundación, igual. Y el más claro ejemplo, por supuesto, pues es dedicar mi vida a la docencia. ok. Tienes en este proceso de contar estas historias y de lo que realmente
esconden dentro, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en la parte superficial, como lo dices, a través de los medios de comunicación, pero escarbar, meterse, descubrir su alma, eh, cómo tienes este proceso creativo para, para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Y qué es lo que más disfrutas de ello y qué no tanto disfrutas, ¿no? No en el sentido de que se vuelva aburrido o complicado, sino que muchas veces también no se disfruta eh, el darse cuenta de la realidad de las cosas, ¿no? Que muchas veces te golpea en el alma también. Claro. Eh, Definitivamente el momento más bello de la creación es la creación misma, ¿no? Es para mí. Incluso creo que me da más satisfacción terminar el libro, o sea, así en el manuscrito, que verlo ya impreso, siendo una realidad, ¿no? Eh, y sobre todo cuando me lo voy imaginando. Y que en la noche estoy a punto de acostarme y de pronto viene un chispazo y viene un verso, viene una idea y me tengo que levantar a escribir y a lo mejor sí pierdo una hora de sueño, pero despierto bien, despierto contento, emocionado para poder leer lo que escribí ayer. Y me gusta mucho ese proceso, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que quizás menos disfruto? Es muy particular porque yo me dedico a la parte editorial y yo sé lo lento que es. Y yo sé Ok, todo los procesos que hay que seguir y yo como editor, como dueño de una editorial, me enfrento todos los días. Es que, Alex, no hay un solo día en mi vida que no me escriba un autor y me diga, oye, ¿cuándo está mi libro? Oye, ¿qué pasó con mi libro tal? Oye, ¿por qué mi libro no está en tal librería? Etcétera, ¿no? Todos los días nos escriben. Yo sé que es un proceso complicado y sin embargo, creo que lo que más me cuesta es esperar a que el libro esté listo. Que yo lo mando y me dicen, por ejemplo, en 2 meses estará. Yo sé que no van a ser 2 meses. Lo sé, porque soy editor, ¿no? claro. Y aún así, tontamente me ilusiono con los 2 meses. Entonces creo que ese es el proceso que menos disfruto. Excelente. Bien, mi Javi, pues qué interesante esta parte de cómo se hace todo este proceso. Y, em, digamos, pasando a otro tema, em, ¿podrías decirnos cuáles son los escritores que admiras y yo creo que por tu trayecto, eh, podrías mencionar quizá un par, digamos, en el primer momento, esos veintitantos años que arrancaste con toda esta nueva que te atrapó y demás. Después, un par, cuando ya tenías, digamos, un nombre, un par, quizá, bueno, no sé, 4 libros publicados y hoy en la actualidad. Eh, Porque creo que cambiamos, ¿no? Con el sí, tiempo. sí, Entonces es definitivamente. importante. De hecho, cuando comenzaste la pregunta, dije, bueno, yo la voy a estructurar en momentos. Ah, muy bien. Entonces, Excelente. pensamos de la misma manera, hermano. Em, Creo que los primeros autores, voy a mencionar poetas, porque definitivamente que hay, como te dije en un principio, mi primera introducción a la literatura fue con cuentistas, sobre todo, ¿no? O sea, Claro. Borges, Cortázar, Bioy, el propio Rulfo. Em, pero poetas, fíjate que fue muy curioso. Yo creo que el primer poeta que me impactó, eh, que de verdad me sacudió, fue Octavio Paz. Fue el primero. Y después, digamos que traté de buscar autores que fueran menos crípticos, que pudiese entenderlos un poquito más y que pudiese conectar en cuestión de las emociones. Al fin y al cabo, también como viviendo la segunda parte de mi adolescencia, ¿no? Ok. Y mi primera juventud. Y entonces me encontré mucho con autores como Benjamín Prado, ¿no?
Los aforismos de Benjamín siempre me parecieron fantásticos. Los poemas de amor y sobre todo los de desamor de Benjamín Prado son fantásticos. Luis García Montero, que también es un autor del cual aprendí mucho. Em, yo creo que podría mencionar sobre todo estos dos en un inicio y comenzando tal vez con la inquietud de leer, por ejemplo, a Alejandra Pizarnik, ¿no? Ok, Después, la segunda etapa, eh, me siento muy afortunado de decir que en esta segunda etapa leí mucho y aprendí demasiado de gente que hoy en día son mis amigos, ¿no? claro. He tenido la oportunidad, por supuesto, de conocer a Benjamín, ¿no? En un par de ocasiones. Puedo decir que tengo una cercanía y un cariño especial con Luis García Montero y también con Almudena. Almudena también porque era del Atleti, ¿no? Como yo. Eh, y la segunda etapa leí hasta el cansancio a mis amigos, como, como a Fernando Valverde, como a Javier Lorenzo Candel, como a Javier Vicedo, a Raquel Lanceros, a Gordon McNeil. eh, Creo que esos fueron fundamentales, Federico Díaz Granados. Y además me encantaba leerlos a ellos por Antonio Praena, no puedo dejar de fuera a Antonio Praena, que ha sido fundamental, tal vez uno de los poetas que más he estudiado. Porque tenía una ventaja, tengo una ventaja, que si yo los leo y hay algún poema que me llama la atención, tengo la posibilidad Les preguntas. de preguntarle, oye, ¿qué pasó con esto? ¿No? Y me encanta, esa experiencia de tener la cercanía me da una profundidad mayor, una experiencia mucho más enriquecedora Claro. y, y bueno, afortunada, porque no siempre se puede tener, ¿no? Y en una tercera etapa, eh, obviamente conociendo en todo momento autores nuevos, como alguien que leo, que disfruto mucho y que se ha vuelto una amiga muy especial, como Amalia Moreno Restrepo. En una tercera etapa, curiosamente, pero esto sucede muchas veces, volviendo a los clásicos, ¿no? Volviendo a los clásicos, leyendo a autores que quizás nos los llegaron a mencionar en el instituto, pero que no los entendimos en su momento, ¿no? Como Lorca, como Fernando Pessoa, como Byron, como Keats, como Shelley, como Rubén Darío, Claro. ¿no? Por ejemplo, César Vallejo, eh, el propio Poe, ¿no? Que también yo me había acercado de niño por los cuentos de terror. Y volviendo al origen, a Octavio Paz, que yo lo he leído hasta el cansancio, me encanta y siempre descubro a un poeta nuevo dentro de Paz, a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? A la propia Rosario Castellanos. Entonces, y últimamente leyendo mucho poesía mexicana, ¿no? Creo que esos son los momentos y los autores que se me vienen a la mente cuando me haces esa pregunta, hermano. Y digamos, dónde está Javier en en esta mención de varios autores ¿Como autor o como lector? como autor? Eh, en ninguna está fuera de ellos. Eh, sueño que en algún momento alguien eh, pueda quizás analizar mi obra, que he tenido la fortuna de que que mi obra haya sido motivo de una tesis de licenciatura y una de doctorado y una que está en doctorando, ¿no? En el proceso. Pero tengo 35 años, estoy a punto de cumplir 36 y definitivamente que me falta mucho para llegar a acercarme a esos nombres. Bueno, tienes seguramente un camino mucho mayor que otras personas a 35 años y particularmente tu poesía es, es maravillosa y estoy seguro que va a suceder ese momento y vas a estar muy feliz de ello también, ver cristalizado que alguien más
hable como hoy hablas tú de ellos, alguien hablará de ti, estoy seguro, hermano. Gracias, hermano. Y, y bueno, em, ¿algún, algún libro que pudieras recomendarnos? Eh, ¿Mío o de algún otro autor? De algún otro autor y vamos a pasar a la sección de que nos leas un par de poemas de tu agrado, de tu autoría, por supuesto. Em, Quizás em, podría hacer una recomendación de esos tres mismos momentos que acabo de mencionar, Ok, ¿no? Em, yo podría pensar en la primera parte que influyó en mi vida. Hay una recopilación preciosa que hizo de la poesía completa hasta ahora escrita. Me parece que es hasta 2022, tal vez. No, antes. Debe ser 2018, porque ese lo tengo. De Benjamín Prado. Hay una poesía completa de Benjamín, insisto, tal vez hasta 2018, que es preciosa. Es preciosa, incluye eh, también un poema que escribió tras la muerte de su madre, que es desgarrador y hermoso a su vez. Yo pensaría en ese. En el segundo momento pensaría en Los hombres que mataron a mi madre, de Fernando Valverde. eh, un poemario exquisito, tal vez el mejor libro de Fernando escrito hasta ahora. Y en la tercera parte yo podría pensar tal vez en Pasado en Claro, de Octavio Paz. Yo creo que esos tres son poemarios que podría leer y releer. Incluso es que se me vienen a la mente muchos de Paz también, ¿no? Libertad bajo palabra, en fin. Pero creo que son poemarios que puedes leer y releer y vas a encontrar siempre a un poeta distinto, como si fuera un Fernando diferente, un Octavio distinto, un Benjamín diferente, ¿no? Em, claro. y también te puedes ir encontrando tú. De Octavio igual, Sí, también. Sí, sí, sí. encontrando tú. En estos te puedes ir encontrando tú mismo como autor dentro de Ah, estos ya libros. entendí. Ajá, sí, sí, Ok, sí. ya, buenísimo. Pues vamos a buscar esos títulos. Y antes de ir terminando, es importante saber, porque lo hemos platicado o lo has mencionado sobre México, ¿no? Y recuerdo esta vez que fuimos a esta presentación del libro donde estaba eh, Víctor, el profesor del libro de La Rata Misclera, Víctor Rodríguez Núñez. Víctor Rodríguez Núñez, que le hacía la pregunta a Lee a él sobre qué pasaba con esta literatura en México y porque siempre es como que el llamerito en todo, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso, en particular sobre la literatura hispanoamericana y México, que es el país hispanohablante, bueno, de más hispanohablantes en el mundo, ¿no? Y que, pues, por las mismas características debería estar, digamos, como un referente y no lo es. Lo ha sido con Octavio y probablemente con muchos otros autores, pero siempre ahí está su vida y una bajada y luego se descubre a alguien y otra vez, pero no hay una constante, creo. ¿Tú qué piensas de eso y cómo podríamos llegar a ese momento, ¿no? A que más personas se acerquen a la literatura, a que más personas se acerquen a la poesía, a que en los mismos institutos, escuelas públicas, privadas, se tenga este apego, ¿no? Por los libros, por conocer más, ¿no? Que ahí está todo el mundo, ¿no? En cuestión científica, literaria, profesional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué nos quedamos en México tan cortos? Yo creo que es una fenomenología que no solamente ocurre en México, creo que tiene que ver mucho con la eh, personalidad latina, pero sobre todo con la influencia eh, heredada del colonialismo. Creo que es un fenómeno
que se relaciona íntimamente con la sociología, ¿no? Em, en México y en Latinoamérica no nos gusta asumir la culpa. Em, ¿Cuándo tú cambias? Tú cambias cuando te das cuenta que estás haciendo algo mal y decides cambiarlo. Y si tú no aceptas tu error y no te das cuenta que estás equivocándote en X o Y circunstancia, no tendrás esta posibilidad ni el ánimo de cambiarlo. Y algo que sucede, es un fenómeno muy recurrente en Latinoamérica, es que con el propósito de no asumir culpas y por lo tanto no hacerte cargo de ti mismo, siempre se culpa al otro. Y en Latinoamérica siempre la culpa de todo lo tienen los gringos, y lo digo con esa palabra, porque yo siempre me refiero a estadounidenses, pero lo digo con esa forma, porque incluso hasta lo dicen como de una forma despectiva. La Sí, culpa claro. lo tienen los gringos y los españoles que se llevaron todo, ¿no? Eso ocurrió muchísimos años atrás. Las estadísticas dicen algo distinto, que además tú sabes que a mí el tema histórico me apasiona, ¿no? Eh, y realmente no tiene que ver con ello, pero ha sido una forma muy cómoda de asumir una situación, pero no de asumir responsabilidades. No le puedes echar la culpa a algo que sucedió hace tantos años. Desde el 27 de septiembre de 1821 México es independiente, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Sin embargo, hay un momento en la historia de nuestro país, por ejemplo, en el que México sí se hace cargo, al menos del ámbito literario, y es porque en 1936 estalla la Guerra Civil Española y entre el 36 y el 39 hay una migración gigantesca de españoles, ¿no? 40,000 españoles llegaron más o menos a México, ¿no? Y muchos de ellos, obviamente perseguidos por el falangismo de Franco, eran artistas, eran abogados, eran literatos, etcétera. Llegaban personajes importantísimos a nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, y otros más que se quedan mueren, ¿no? Evidentemente, como el fenómeno de Lorca. México entonces recibe a todos estos literatos y se genera un nuevo movimiento artístico en el país que coloca a México por primera vez en la historia en la capital del arte en castellano, de la literatura en castellano, ¿no? Y es un auge tremendo. Y es justamente el siglo XX el mejor momento en la historia de la literatura mexicana. No hay otro mejor momento, ¿no? Pensar en Paz, pensar en Fuentes, pensar en Rulfo, en Rosario Castellanos, en todos los nombres que se nos vengan a la mente, ¿no? Tremendamente. Pero después van muriendo ellos y no hay quien ha seguido ese legado a ese nivel, Claro. ¿no? A ese nivel. Por supuesto que hay gente que está escribiendo, que estamos escribiendo, pero por supuesto no a ese nivel. ¿Qué es lo que creo que está sucediendo en la actualidad? Creo que es un fenómeno que, por ejemplo, se puede comparar burdamente, y me disculpo desde inicio, con el fútbol. Claro, yo también lo relaciono mucho. Yo estoy seguro, yo estoy plenamente seguro que en el llano hay un Ronaldo Nazario, hay un Ronaldinho, hay un Paolo Maldini. Estoy seguro, pero que no tiene oportunidad, que no lo han visto. ¿Y a quienes sí ven? A los que tienen la posibilidad de mostrarse, de pagar para mostrarse, de pagar un libro, o bien de utilizar correctamente las redes sociales. Y las redes sociales es mucho más fácil que tú te hagas famoso subiendo videos, haciendo estupideces o retos en la calle, Claro. a leyendo o compartiendo tu poesía. Estoy plenamente seguro. Entonces, creo que aquí juegan un papel muy importante. Es una situación que no solamente está sucediendo en México, que sucede alrededor del mundo, ¿no? Pero que consumimos mucha basura, ¿no? Y basta con darnos una vuelta sobre el Instagram y ver qué es lo que seguimos, y nos damos cuenta que de pronto seguimos cosas que quizás no nos van a aportar
pero que tienen mucho más seguidores a tal chico que te encontraste en un taller y que escribe fenomenal, pero que tiene 15 seguidores. Y que lamentablemente ahí está el potencial, pero no hay quien lo vea, ¿no? Entonces, creo que los medios digitales, la tecnología, ayuda, por supuesto, a difundir. Hay gente también, no vamos a tirarle en todo momento, ¿no? Hay gente que está leyendo poesía o que está leyendo y haciendo muy buena poesía gracias a las redes sociales, porque lo descubrió en Instagram, porque lo descubrió en TikTok, y así llegó a estudiar a Petrarca y llegó a estudiar a Dante y lo que sea, ¿no? Pero eh, creo que es un arma de doble filo y muchas veces resulta un poco peligroso. Sí, la línea es muy delgada. Correcto. Ok. ¿Y a dónde crees que se dirige esta lengua hispana en México? Bueno, Ah, independientemente de los todos estos problemas que están alrededor de y que cuesta mucho trabajo, digamos, cambiarlos, ¿no? Eh, ¿A dónde está dirigida ahora desde tu punto de vista como editor incluso, ¿no? Porque has de leer 20.000 manuscritos. am, creo que de pronto poder predecir lo que va a suceder, pues es una moneda al aire. Pero Y los escritores muchas veces le atinan. claro. Sin embargo, creo, em, y así lo deseo, que empieza a haber una toma de conciencia, no solamente en el editor, en el escritor, sino también en las entidades gubernamentales. Em, Empiezan a darle también oportunidad. Por ejemplo, yo creo personalmente que la poesía más profunda y de mayor calidad que se escribe en México proviene de poetas en lenguas originarias. Creo que tienen una identidad muy propia. Creo que tienen, por el aislamiento mismo que pueden tener, por la idiosincrasia tan única que pueden tener al vivir dentro de una comunidad, al hablar otra lengua, creo que es realmente muy original, a diferencia de nosotros quizás estando en la ciudad, que de pronto te topaste un libro de un poeta de Bulgaria y ahora te sientes identificado y tienes esa influencia, ¿no? Claro. Creo que ellos conservan una personalidad muy propia, aunque suene como una especie de redundancia, ¿no? Y creo que hay muchísima calidad en ello. Em, y creo que la toma de conciencia va a venir desde ahí, prácticamente de raíz, ¿no? Viene de raíz y empieza a influir a los demás. Algo, por ejemplo, está sucediendo en un gremio que es mucho más amplio, que es en el gremio espiritual. Sí, Durante muchísimo. mucho tiempo, la gente que se involucraba en la espiritualidad y que les generaba un equilibrio emocional y psicológico importantísimo, obtenían todo este conocimiento a través de culturas del lejano oriente, ¿no? Por ejemplo, del taoísmo, de China, etcétera, o de la India, ¿no? Y hoy en día también hay un gremio de la espiritualidad muy profundo que viene de nuestras culturas originarias, ¿no? Claro. De nuestras culturas ancestrales. Pienso, auguro y así lo deseo que la toma de conciencia social, política y también literaria pueda venir desde su origen, es decir, desde las raíces de las lenguas originarias y permeando también al español. Y México tiene una gran ventaja, a diferencia de otros sitios. Tenemos 68 lenguas originarias, más de 300 variantes. Tenemos de dónde, ¿no? Y hay incluso algunos gobiernos que empiezan a destinar presupuestos para apoyar a estos autores y definitivamente que en el caso personal uno de los propósitos de la fundación es justamente originarnos, acercarnos a estas lenguas originarias, ¿no? Pues enhorabuena que así suceda. Ojalá que sí, hermano. Y bien, ya para ir terminando, traes un par de libros por Sí. ahí. ¿Nos puedes platicar rápidamente, digamos, cuál es la colección
de obras publicadas que tienes y que nos puedas leer uno de los poemas preferidos de este par de libros. Tengo el primero que tienes ahí, que es maravilloso, y este recién que se acaba de publicar, ¿no? Que se me olvidó pedirte una copia. No te preocupes, no te podría haber traído uno porque todavía no llegan. Este lo Ah, pedí por Amazon. Este buenísimo. me lo pedí, sí. Ok, Pero probablemente en la próxima, sí, en la próxima semana ya lo podemos tener y con todo gusto te lo traeré. Bueno, decidí traer estos dos porque son mis libros más recientes. claro. Hasta el momento, 2024, he publicado 12 libros de poesía. Eh, Hay algunos que he utilizado poemas diversos, ¿no? A manera de antología, pero no a manera de recopilación, nada más. Todas, con excepción de aquel libro que publiqué en 2020 que se llama Década, son mis 10 primeros años de dedicarme 100% a la poesía, que ese sí es como un mix de todo, ¿no? Todos los demás tienen una temática, ¿no? Em, Primero hablar de Lotería de los Quebrantos. Es un libro que se publica primeramente en Abibi Man eh, Publishers. Sale en Inglaterra y en Estados Unidos primero. Y tiene una distribución en Nigeria y en la India también. Y posteriormente sale en Valparaíso Ediciones, que es mi casa editorial. Es mi tercer libro publicado con Valparaíso y que curiosamente los dos libros a los que mejor le han ido en cuestión de ventas han sido en Valparaíso, Valparaíso. ¿no? Entonces, bueno, para mí es un honor publicar ahí y es un libro donde de cierta manera cumplo una petición que me hice a mí mismo y que también la gente de pronto me lo comentaba. En 2015 sale No Solo Lluvia, cuaderno de Sarajevo y Belgrado, que es mi tercer libro. Es una colección de poemas que escribo durante ese periodo que estoy en los Balcanes y que estoy investigando, perdón, la guerra, ¿no? La guerra de Yugoslavia. Entonces es como una especie de cuadernillo poético de guerra. Y cuando yo vuelvo a México, la gente me empieza a preguntar, ¿y por qué no escribes algo sobre la violencia en México, no? Ser una especie de pendiente que tenía, no había tenido la inspiración. Llega años después, este libro lo escribo a lo largo del 2022 y en 2023 me dedico a la edición, a la corrección, difusión, etcétera, etcétera, y se publica en diciembre. Primero en octubre de 2023 en Inglaterra y en Estados Unidos, y en diciembre con Valparaíso en España, México y Colombia. 25 historias de violencia en México, con un breve relato periodístico, ¿no? En el que yo narro cuál fue la situación, ¿no? Que envuelve al protagonista. Es una labor periodística porque yo me senté con los involucrados y si no me pude sentar, entonces les llamé por teléfono y tuve la oportunidad de conocer de primera mano todas las historias que están aquí. Desde un perro que fue torturado hasta un joven policía que desapareció y que sigue sin rastro alguno, ¿no? 25 historias de violencia en México que pareciese que el libro no terminaba nunca, porque terminaba uno y leía otra historia y decían, esto la debo de contar. Y de pronto me contaban otra. Y lamentablemente es una situación interminable en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, Lotería de los Quebrantos, ese. Y pienso que podría leer algo de Ciudades que me habitan, que tiene una historia bastante particular porque este libro, a decir verdad, es la segunda edición. Hay una primera edición que sale el año pasado, pero el año pasado 2023 fue un año muy fortuito en cuestión de publicación literaria, porque hay veces que pasamos años sin publicar y el año pasado, insisto, de manera afortunada y fortuita, se me publicaron pues 3 libros y si contamos el que salió en inglés, 4 libros en un mismo año. Esto es una locura, ¿no? Ok, sí. Y Ciudades que me habitan, eh,
planeaba salir en un momento, yo traté de administrar para que un libro saliera a principio de año, otro a mediados de año y otro a final de año, para que le diese Tiempo. la tiempo suficiente para difundirlo. Pero bueno, pues hablábamos hace un momento de las cuestiones editoriales, no se pueden predecir y salieron pues, muy pegados uno de otro, casi casi al mismo tiempo. Un libro que me encanta y que disfruto mucho, que salió en Santa Rabia Poetry, una editorial que me encanta en Perú, y salió este de forma inmediata que se publica en Venezuela y no le pude dar la difusión. Yo me quedé con esa deuda de decir, es un libro que me gusta porque además es una especie de cuaderno de viajes de las ciudades que he podido conocer a lo largo de eh, 12, 13 años. Y que a cada ciudad a la que voy siempre escribo un poema. O sea, es prácticamente una norma que tengo yo, ¿no? Y quise hacer una colección de eso, pero lamentablemente no le pude dar la difusión debida. Y me quedé con el pendiente, no quería ser desagradecido con Sultana del Lago, la editorial que me publicó en Venezuela. Y entre febrero y marzo tuve un viaje a España e hicimos una estancia de investigación, precisamente con Fernando Valverde y con Amalia Moreno Restrepo, y hicimos el viaje del Conquistador en el sur de España, toda la zona extremeña, y después pasamos varios días en Portugal, siguiendo los pasos de Byron y de Fernando Pessoa. Entonces, en esta breve estancia de investigación, escribí muchos poemas porque fueron fueron días muy intensos en cuestión cultural, Claro. ¿no? Y de impacto. Eh, Sí cargabas te todas cito, claro, claro, yo llevaba las historias dentro. Te cito un ejemplo. Yo ya había visitado el barranco de Biznar en Granada. Y cada vez que iba en el Festival de Granada, que he tenido la oportunidad de ir 3 veces, cada vez que iba, Fernando nos hacía un recorrido, porque se lo sabe de memoria, sabe dónde, o al menos tiene la intuición de dónde podría estar enterrado Lorca, ¿no? Y siempre decía, en esta zona debe de haber fosas, estoy plenamente seguro, ¿no? Eh, y sí, la vegetación indica eso, ¿no? Al haber estado en Bosnia, lamentablemente tuve que aprender de dónde están las fosas, dónde están los muertos. Y sí, probablemente ahí iba. Cada vez que asistíamos a ese sitio, Fernando decía, probablemente aquí haya fosas. Fuimos en febrero. Y curiosamente, en el sitio donde dijo aquí había fosas, había una carpa blanca. Nos acercamos y estaban haciendo una excavación y vimos decenas de osamentas, decenas. Entonces fue un impacto, ¿no? Y además, cuando nos adentramos a esta zona, clavaron en todos los troncos de los árboles fotos que decía, por ejemplo, recuerdo uno muy bien, no recuerdo el nombre, pero decía, rector de la Universidad de Granada, asesinado tal día, su cuerpo aquí fue hallado. Fue una cosa tremenda, tremenda. Y obviamente escribí sobre eso, ¿no? Y después lo mismo en Portugal, lo mismo en Lisboa, lo mismo en Sintra, visitar Medellín, donde nació Hernán Cortés y ver un pueblo desolado, vacío, pero con una estatua de Cortés pisando la cabeza de un indio, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, donde nació Pizarro, ¿no? Con una edificación gigantesca de Pizarro, un hombre que dicen en el Perú que fue muchísimo más violento que Hernán Cortés y que Wow. lo, lo mataron con su propia daga, ¿no? Sus propios hombres lo asesinaron. En fin, son historias tremendas que definitivamente tenían que estar en un poema y escribí estos poemas y le ofrecí a la gente de Sultana del Lago hacer una segunda edición integrando 20 poemas nuevos que había escrito. Entonces prácticamente queda un libro, ¿no? Un libro donde yo te podría decir que quizás, a diferencia de lo que ocurre en una antología donde incluye 5 poemas nuevos, aquí probablemente el 70% de los poemas son inéditos, ¿no? Entonces son poemas que nadie conoce. Buenísimo. Qué honor tenerlos aquí entonces. Es un placer. Es la primera vez que voy a leer alguno de estos poemas. Así que no sé. El de tu preferencia, hermano. Bueno, creo que por lo que acabas de dar de contexto,
Donde creo que pongas el dedo, sí, creo va a que salir algo maravilloso. tendría que leer quizás el del Barranco de Biznar, ¿no? Ya que hablé justamente de lo sucedido. Y em, se lo dedico a Fernando, porque desde el barranco, a Fernando Valverde, desde el barranco podía ver la ciudad. Y hubo un momento en el que me tomó del brazo y me dijo, Javi, mira, quiero que veas la ciudad de Granada desde aquí. Y me dijo, no sé si vaya a volver a Granada porque él tiene una situación familiar bastante complicada que no quiere ver a mucha gente que lo traicionó. No solamente a su familia, mucha gente, muchas personas que creía que eran sus amigos. Y me dijo, probablemente sea la última vez que vea Granada desde aquí. Y me dijo, pero quiero que guardes bien en la cabeza esta imagen porque también fue la última vista que tuvo Lorca antes de ser asesinado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, voy a leer Biznar a Fernando Valverde, Barranco de Biznar, España 2024. Fango con olor a muerte antigua. Árboles que guardan en su corteza el rostro que fue de los vivos. Y de la muerte fue la injusticia, la doble moral y la infamia. Desde la montaña se huele la injuria, desde el valle solo se percibe el silencio. Hermano, Muchas gracias, hermano. qué belleza tenerlo aquí, ¿eh? Qué belleza escucharlo y todas esas imágenes mentales que plasmas me invitan a estar algún día ahí. Es Sentir una, lo que sintió Fernando, lo que tú estuviste ahí, lo que Lorca estuvo ahí. Qué maravilla. claro, Qué afortunado. muchas gracias, hermano. Tuvimos la fortuna de ver eso en vida y no como les tocó a ellos, ¿no? Morir en ese mismo espacio. Lamentablemente. Y bueno, hermano, ¿quieres leernos uno de Lotería de los Quebrantos? Claro. También trataré de leer algo distinto a lo que usualmente leo, eh, porque hay algunos de estos que aunque me gustan muchísimo, ya los he leído y quiero tener ese detenimiento porque para mí es muy especial también estar Claro, aquí. gracias. Em, y agradeciendo, por supuesto, la invitación. Fíjate que en el año 2018 es un año, la gente cree de pronto que porque he tenido la fortuna de publicar 12 libros, porque he tenido la oportunidad de viajar gracias a la poesía, de recientemente tener los reconocimientos, los premios. Mi vida ha sido, como vulgarmente se dice, color de rosa, ¿no? Y todo ha sido bello y todo ha sido éxito y la verdad es que no. No, hablábamos antes de comenzar a grabar y demás, de lo que haces todos los días, cómo te esfuerzas desde que amanece hasta que anochece, Claro, claro. con 40 cosas que resolver en el día, que muchas veces esas 24 horas no son suficientes, Sí, ¿no? sí, Y que te llenas de temas y que los quieres sacar, pero que también está ese lado, ¿no? Familiar que platicábamos también, donde tiene que haber un equilibrio, claro, ¿no? Y es maravilloso saber que te dedicas a algo que te apasiona, que te puede dar eh, una remuneración tanto personal y en el alma como, digamos, económica para seguir adelante, ¿no? claro, claro, Y eso es admirable de una persona como tú porque sé lo mucho que te esfuerzas y sé lo mucho que trabajas y que este color de rosa no, no es que no es que sea rosa en sí mismo, ¿no? sí, 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 Ha pasado por muchas tonalidades claro, y al final es rosa y la claro, gente lo que ve es eso, claro. pero no. Justo de lo que mencionas es uno de los grandes propósitos que tenían los poetas románticos del siglo XIX, ¿no? El principio de la empatía. Y yo como profesor
siempre trato de ser muy enfático en ese aspecto con mis alumnos, sobre todo los alumnos más jóvenes, ¿no? Eh, Antes de hacer una crítica, antes de hacer un señalamiento, una burla, o decir, es que qué raro es este compañero, qué extraño se comporta, por qué habla así, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo que todos nosotros libramos una batalla dentro. Todos tenemos experiencias anteriores que nos han hecho de manera positiva o negativa lo que somos. Entonces, quizás antes de emitir esos juicios es importante pensar que esa persona se comporte como se comporta es porque libra una batalla dentro, ¿no? Y una de esas quizás batallas más importantes en mi vida que me marcaron, que no fue una experiencia en absoluto eh, benevolente. En el año 2018, mis padres perdieron su casa y por un mal negocio, un mal juicio, y se quedaron sin nada, ¿no? Tuvieron que moverse. Afortunadamente estaba la casa de mi abuela, ¿no? Se movieron para allá, pero bueno, era una casa que significó mucho para todos nosotros. Tan es así, tan representativa es, yo cada vez que sueño, estando en una casa, es en esa casa, y precisamente estoy escribiendo un poema sobre esa casa para dejarla ir, ¿no? Em, bueno, se pierde y entonces hay un fortalecimiento en todos nosotros. Em, y lo que sucede, muy curiosamente, es que em, un día era invierno, hacía mucho frío en aquella vez, lo recuerdo, incluso estaba con como este ambiente de Silent Hill, ¿no? Así nuboso, Claro, la niebla había bajado y muy curiosamente yo estaba tomando un café caliente con mi mamá, la había ido a visitar, no vivíamos ya juntos, y en eso vimos a un hombre que estaba revisando nuestra basura, la basura que habíamos dejado porque iba a pasar el camión, y estaba viendo qué podía sacar, ¿no? Y y lo vimos mi madre y yo, y dijimos, bueno, lo perdimos la casa, pero tenemos donde vivir, tenemos un café caliente y acabamos de comer. Y este hombre no. Los dos, sin ponernos de acuerdo, empezamos a agarrar cosas para darle. Salí, él se dio cuenta que yo iba a salir y creyó tal vez que yo lo iba a reprender porque estaba revisando la basura, que había abierto las bolsas y empezó a caminar rápido. claro, Entonces yo lo empecé a llamar, ¿no? Carnal, 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 y no volteaba y no volteaba, incluso cuando estaba a menos de un metro, hasta que lo tomé del hombro, ¿no? Y él incluso se asustó un poco y me dijo, perdón, no pensé que me estabas hablando a mí. Y eso me golpeó durísimo porque dije, claro, porque ¿quién le habla a este hombre en la sociedad? Nadie. Es un nadie. Tristemente en la sociedad es un nadie. Y lo comparé con los fantasmas y dije, no, es que esto es más triste, porque claro. el fantasma ya no tiene vida y por eso no lo ven, pero él vive y aún así la sociedad no lo ve. Y escribí entonces este poema que se titula El fantasma, una de las 25 historias, eh, y dice así, tú no existes, pues a ti no te busca nadie, y nadie reclamará tu cuerpo cuando faltes, porque cuando faltes en realidad a nadie le harás falta. Pues, aunque mueras, no habrás muerto ni en el recuerdo de alguien. Para ti, ni la memoria ni el silencio, porque para nadie has muerto, porque tú no existes. Sin palabras, hermano. Es una situación muy difícil. Muy, muy complicada. Sobre todo porque hay mucha gente en México y en el mundo, ¿no? Que están en la misma situación que él. ¿Supiste su nombre? No, equivocadamente no le pregunté el nombre. Pero eso sí, le dije que podía volver por café caliente, porque además eso fue lo que le dimos. Le dimos comida y café caliente y me terminó dando un- una, una lección a manera de un golpe durísimo. No me aceptó la comida. Me dijo, gracias hermano,
pero ya comí. No la necesito hoy. Mejor guárdala por si alguien más la necesita. Me destruyó, me Claro. destruyó. Qué fuerte, hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Es que me quedé sin palabras. Qué Sí, fuerte sí, estuvo, ¿eh? sí Qué fuerte es. estuvo. Y es una situación cotidiana, Claro, claro. lamentablemente. Hay veces que nosotros pensamos y decimos, bueno, quiero marcar una diferencia, ¿no? Y me voy a ir a África, que por supuesto es un continente que lo necesita, Por supuesto, pero simplemente hay que abrir los ojos en la sociedad en la que vivimos. Si quieres sin duda, ayudar, hay mucha gente a quien ayudar. por supuesto. Y para ir terminando, em, creo que ha sido uno de los mejores capítulos y ya llevamos más del tiempo presupuestado, pero qué maravilloso es estar aquí esta mañana contigo. Gracias, hermano. Em, ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, demás, tus libros. Bueno, toda la información la pueden encontrar, sí, en mis redes sociales. Sobre todo estoy activo más en Instagram, también en Claro, Facebook. En Instagram estoy como @Gutiérrez Lozano. En Facebook también me pueden encontrar de la misma manera, o Javier Gutiérrez Lozano, ahí verán mi foto. sí, Está el sitio web www.gutierrezlozano.com.mx y de misma manera ahí tenemos información acerca de la fundación. También ok, estamos en Instagram, en Facebook. eh, Son ahí los sitios. Y también ahí anuncio donde pueden encontrar mis libros dentro de México o fuera de México. excelente, excelente. Última recomendación para todos estos lectores o escritores o futuros escritores que tienen esta cosquilla. ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría leer, 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 es lo más importante. Entre más se lea, más se aprende. No olvidar las palabras de Borges, yo soy quien soy por lo que he leído, no por lo que he escrito. Em, Cuando estén leyendo, yo los invito a leer, claro, progresivamente, pero que no se estanquen en lo que encontramos en las redes, en los poetas que más venden. Hay que llegar a los clásicos, hay que exigirnos, hay que seguir leyendo. Y finalmente, que sean muy autocríticos con lo que escriben. Editen, editen, editen. Y algo que yo siempre le digo a la gente que toma mis talleres de publicación, que tengan dos personajes en específico que sepan eh, que les pueden compartir lo que escriben. Uno, que sea apapachador, ¿no? Que te diga, me encanta lo que haces, porque ese te motiva. Y Claro, otro, que sea crítico, que no tenga pelos en la lengua y te diga, este poema es lo mismo de siempre, hay que desecharlo, ¿no? Entonces, teniendo este equilibrio, yo creo que no pierdes la motivación, pero te sigues exigiendo. Esas serían mis recomendaciones. excelente. Muy buena, ¿eh? Muy, muy Sí, buena. sí. Pues, Javi, muchas gracias por venir. Gracias por compartirnos de tu tiempo, de toda esta experiencia que has tenido a lo largo de tu vida. Em, no creo que vaya a ser el primero ni el último podcast. Ya te contaré un poco de los planes que tenemos off the record, pero, pero bueno, muchas gracias, hermano. De verdad que una bendición haberte tenido aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, hermano. Gracias por el cafecito, gracias por la mañana, por la disposición, que de pronto es un poquito complicado por cuestión de los tiempos. Entonces, que hayas tenido la disposición y sobre todo la invitación, es un placer. Se ha ido rapidísimo. Gracias. Y cerramos con este capítulo de podcast, Javier Gutiérrez Lozano. Muchas gracias.